basado en hechos reales. Paulo Cablan. Paulo Cablan, el mojador de bombacha. Nos cuenta los casos policiales más increíbles. Y también Sin mojador... misterio, Perdón. historias. Esto es basado en hechos reales. También mojador de calzones, porque hoy vino... ¿Por qué no? ¿Cómo vino? Se anotaron todos los colectivos, te dejaban en la puerta, Paulo. Bueno, Paulo, sé que hoy se tiene que ir, Padre Graci. Sé que hoy con el tema que está, que arde judicialmente todo lo que ocurrió y demás. Hay rock and roll hoy, ¿no? Así que te vas a ir temprano, pero antes me vas a contar un cuentito. Sí. Chicas, vengan, pónganse la bombacha que vamos a mojar las bombachas con Paulo. Hoy les voy a contar de un caso que mucho se habló, el nombre conocen todos, pero la causa en sí, cómo fue y en qué quedó el expediente se sabe poco. La historia de la psiquiatra Cecilia Enriqueta Giubileo. ¿Se acuerdan del caso? Giubileo, sí. Sí. Tenía 39 años. El hecho, la desaparición ocurrió el 17 de junio de 1985. Era Alfonsín, presidente por entonces. ¿Qué es lo que se sabe real? Que Giubileo estudió medicina en Córdoba, que se casó con un tal Pablo Chabrol, que tuvo algún tipo de vinculación o militancia, no sé si eran montoneros o en el ERP, en algún grupo de esos, y se fueron del país. Ya en el 72-73 se fue de la Argentina, se fueron a vivir a España. Los dos. Allá se separan, él se queda por sus compromisos, su militancia política, y ella regresa sola. Primero se afinca en Campana, y de ahí se muda a Luján, en donde alquila una casa, pone un consultorio de psiquiatría y comienza a trabajar como médica en la colonia Montes de Oca, la que se conocía como colonia Montes de Oca, que es una colonia que tiene 234 hectáreas. En ese momento, no es como ahora, tenía varias casas totalmente destruidas. ¿La colonia que era para gente con problemas psiquiátricos? No es Opendor, no, nada que ver. Es esa la más dura, para pacientes, la mayoría sin familiares. Sí, conozco, tengo familiares en Luján y... Bueno, es la colonia Montes de Oca, que se llama Domingo Cabré, que fue el primer director. Allí trabajaba y allí tomó una guardia el 16 de junio. Firmó el libro de ingreso a las 21:38. A las 0:15 del lunes se cruzó con un enfermero. Lo que voy a decir ahora es lo último cierto y real que se sabe de la doctora Giubileo. ¿Alguna novedad, doctora?, le preguntó el enfermero. Y ella respondió: vengo del pabellón 7. Atendí una urticaria gigante. Eso es lo último que sabe Giubileo. La última frase de la doctora. Y empezó a caminar por los pasillos en medio de esos parques gigantes, y la noche... Venidos abajo, muy mal estado, abandonados, sin ningún tipo de pacientes que no estaban todos llenos de piojos. Totalmente abandonados. Caminó por uno de esos pasillos entre un pabellón y otro, y la noche literalmente se la tragó, se la devoró la noche. Pasaron algunos días, ella no regresó a la casa el día lunes. Amigos presentan una denuncia porque ella no aparecía. Después la mamá ratifica la denuncia. Averiguación de paradero fue la primera investigación. Cuando allanan la habitación que ella ocupaba, la casa de los médicos, estaba la cama sin hacer, o sea, sin tender. Ella se había tirado un ratito a descansar. Llegó a dormir entonces. Llegó a dormir antes quizás, pero cuando salió a la madrugada, a partir de ahí no se sabe dónde fue ni qué pasó con ella. No es que la sacaron de la cama y se la llevaron, tampoco nada, se sabe. No se sabe. Lo que sí se sabe es que los zapatos, unos zapatos marrones de ella, estaban en la habitación, la cama extendida, o tenía otros zapatos, pero no estaba ni la carpeta ni el maletín de médica. Ese maletín hasta el día de hoy no apareció, nunca más se supo. La primera etapa de la investigación se perdió muchísimo tiempo, incluso un mes. ¿Por qué se perdió tanto tiempo? Porque investigaban una fuga voluntaria de ella. Y empezaron a analizar la vida, quién como era siempre, el marido. la víctima era la responsable. Investigaban Investigada a la víctima, sí. Lo de siempre, lamentablemente.
el marido, este tal Chabrol, que tenía algún tipo de vinculación con grupos guerrilleros, si tenía algún otro tipo de relación, si estaba en algo turbio, y la verdad que no había nada, ni nunca hubo nada. Entonces después sí, regresaron sobre sus pasos, en la investigación quizás ya era demasiado tarde. En la puerta de la casa de los médicos estaba estacionado su auto, un Renault 6 blanco, que tuvo la particularidad que le chorearon la nafta. Lo que le faltaba al Renault 6 era la nafta. Le habían ordeñado la nafta. No. Es lo único que le faltaba al auto. Le habían choreado la nafta. Y empezaron hay que chorearle buscar... la nafta, vos sabés, como chupás con una manguera y le pones al de al lado, o sea... Alguien le robó hasta la nafta. Robar hasta la... Nada, tremendo. Lo que... Estaba muy mal la colonia Montes de Oca. Muy mal, muy mal. Hasta que se empezó a hacer un rastrillaje, a ver si la habían matado, si algo le había pasado ahí. Con los enfermos psiquiátricos. Con los enfermos psiquiátricos. Que quizá... abandonados, claro, peligrosos. Que sin nadie que los cuidara de demasiado. 234 hectáreas, rastrillaron todo o casi todo, porque dentro de ese predio hay 20 hectáreas que es una laguna pero tipo ciénaga, que había que desagotarla entera y nunca la desagotaron. Muchos hasta el día de hoy sospechan que el misterio de Cecilia está en esa ciénaga, pero que nunca vaciaron, nunca pudieron buscar. Pero no lo hicieron, no lo lograron, no lo intentaron. No lo hicieron, lo intentaron a medias, y pasó el tiempo. Lo que sí fueron encontrando, mientras avanzaba la investigación, era un montón de hechos inexplicables. Se hablaba de ventas de órganos. De todo, ¿no? todo. De una de las que por lo menos de las... Sí, de desaparición de pacientes, porque el 85% de los pacientes en ese momento, de los que estaban más de 200, no los visitaba nadie. O sea, los dejaban depósito de gente enferma, de gente psiquiátrica, digamos, o loca y vieja, o no tan vieja. Sí. Y como todo lo que tiene vinculación con el Estado y lugares medios abandonados, cuando pinchan sale pus. Siempre. Por ejemplo, descubrieron que el Estado había pagado 25.000 sábanas a la colonia. Y habían comprado 2 o 3 docenas de sábanas. Y no había sábanas nuevas. Quedó claro que hubo un hecho de corrupción muy grave. Y empezaron a buscar a los pacientes, a los internados. Y había muchos que no estaban, que faltaban. El entonces director de la colonia Montes de Oca, que fue el único procesado, el único preso que tuvo la causa, pero por la causa conexa, no por la desaparición, dijo que muchos se fugaban. Lo que pasa es que nadie lo buscaba, ni siquiera habían no estaban entrados, claro, no estaban entrados en ingresados, pero no que habían salido, y faltaban como 50 pacientes. Ahí apareció el mito de la venta de órganos, claro, porque faltaban pacientes. Y este médico, el director de la colonia, un hombre que había ingresado en un cargo político, que murió en la cárcel por los hechos de corrupción. Dijo sobre los que habían desaparecido, los que no estaban, los pacientes. Lo que pasa es que se fugan y no lo notaron. Lo que pasó también es que entre los fugados había un cuadripléjico. ¿Cómo se fugó el cuadripléjico? A tragicómico. Se fugan. La fuga del pero mire que acá hay un cuadripléjico. No sé. Terminó en cana ese hombre y murió preso por haber robado la plata de las sábanas, plata del Estado. Después de varios meses y años ya de investigación, hubo una pista que hablaba de un auto con vidrios oscuros que ingresó en la noche del misterio en la colonia Montes de Oca. Y nadie sabía de quién era el auto, quién andaba en el auto. Se tiraban algunos nombres, pero no se sabía. Los empleados y médicos, que eran realmente muy pocos, al menos todos declararon que no vieron nada. Y los que dijeron haber visto algo eran los pacientes. Y generó una gran paradoja esta causa, una gran contradicción. Los que podían declarar no vieron nada. Y los que declaraban no servían, si estaban totalmente locos. No son válidos. Entonces la causa se fue diluyendo. Y con el paso de los años hubo una búsqueda en Colón, provincia de Buenos Aires, por unos restos. Después en la zona del Remanso, en el partido de Exaltación de la Cruz, también búsqueda de restos, pero nunca pasó nada hasta que pasaron los 20 años. ¿Quién era el periodista que seguía? ¿Esdrech? Esdrech, y era... No, el otro... de Ser. José de Ser. Seguía la investigación. Y se caían los pozos. Y se la contaba como un cuento
mágico. Sí, acá se escuchan sonidos en este hueco, en las ciénagas. El misterio de la ciénaga, siempre se habló del misterio de la ciénaga, pero nunca se llegó a nada. Lo cierto es que pasó lo que pasa con todas estas causas. El tiempo fue olvidando, el tiempo pasó, la causa se cerró por paso del tiempo, definitivamente un tribunal de Mercedes dio por cerrado el expediente, y lo que pasó esa noche con Cecilia Enriqueta Jubileo nunca se va a saber. Vuelvo al comienzo. Lo único que quedó claro y que está probado es que en la madrugada del 16 de junio de 1985 lo que dijo la doctora Jubileo fue: vengo del pabellón 7, atendí una urticaria gigante. A partir de ahí el misterio. Una historia más contada por Paulo Cabla.